Anuncios, hermanos. Anuncios. Ya es este sábado la reunión de las damas. Así que bueno, ya se llegó el día, la fecha y todas las damas están invitadas. Este sábado 21 de febrero, 9 de la mañana. Reunión de cafecito aquí en la iglesia. Todas las damas están cordialmente invitadas. Este sábado a las 9 de la mañana. Domingos tenemos servicio regular, 11:45 de la mañana. Último domingo del mes tenemos nuestra Santa Cena también. Y los días miércoles, que son el día de hoy, tenemos nuestros estudios acerca de la palabra de Dios. Y bueno, también están invitados todos a este día a las 6:30 de la tarde. Recuerden que para la última semana de junio, del mes de junio, estamos buscando ayuda para llevar a cabo una clase de escuelita bíblica para los niños. Entonces, si usted le nace en su corazón servir, acérquese a nosotros. Y si no le nace, pues de todas maneras, sea obediente. Y ayúdenos. Y serían todos los años, hermanos. Y bueno, los niños pueden, los niños pueden pasar a sus clases. Los niños, los jovencitos pueden pasar a sus clases. Y los que nos quedamos, pues vamos a la Biblia. Vámonos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses 4:3. Bueno, ya si alguien se ha perdido una de las clases, creo que este es el tema número 17. Entonces, si alguno se ha perdido una clase, yo le invito cordialmente a que vuelva a repasar las 17 clases. No hay problema en que las vuelva a oír, y si las puede volver a oír con una libreta y un lápiz en mano, estaría mucho mejor, hermanos. Y bueno, aquí el tema número 17, primera carta a los Tesalonicenses 4:3, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, es decir, de todo pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? La santificación. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos, la santificación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, para sus hijos. Entonces, viene una pregunta para los hijos de Dios. Ya como hijos de Dios, bueno, si alguien dice, pues yo no sé si soy hijo, pues yo le vuelvo a invitar a que estudie estos temas. Y la pregunta es: ¿seguiremos en el pecado? Si ya somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, ¿seguiremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando de una manera burlesca, de tal manera que nos burlemos de la gracia de Dios, en la cual todos cabemos para que nos perdone? Pero al seguir pecando, ¿seguiremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando? Bueno, sabemos que la santificación es separados para Dios o apartados del pecado también. Bueno, viene una aclaración. La santificación no es perfección. No es que ya no te vas a equivocar, que ya nunca vas a pecar, no. Significa que simplemente nos estamos santificando cada día para Dios. Porque somos cristianos y pues seguimos pecando. Pero dice la Biblia que tenemos un abogado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos. Entonces la santificación no quiere decir que ya no vamos a pecar. La santificación, según la Biblia, es un proceso de todos los días. Es un proceso que empezó el día que tú naciste de nuevo. Tu nueva naturaleza empieza a apartarte más y más del pecado, del practicarlo. Pero este proceso, repito, va a durar toda la vida. Una persona el domingo que aceptó al Señor Jesús en su corazón, y bueno, desde ese momento empieza el proceso de santificación. Es decir, la nueva naturaleza la va a ir apartando cada día más, cada vez más,
del pecado y la va a acercar más a Dios. Nosotros no alcanzaremos la santificación total, ya como hijos de Dios, como cristianos, hasta que moramos o hasta que Cristo venga. Es cuando Cristo se levantó de entre los muertos, ¿se acuerdan? Que se levantó con un cuerpo glorificado. Bueno, eso no lo vamos a alcanzar nosotros hasta que moramos o hasta que Él venga en su segunda venida. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Ahí está cito de Apocalipsis. Primera de Juan 3:2. Se los leo. Estoy en Pedro. Primera de Juan 3:2. Ahí está. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, la glorificación, la santificación total. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, el cuerpo de Cristo resucitado, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como hijos de Dios que tenemos la esperanza de la resurrección, nos santificamos cada día, todos los días. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo o nuestra meta es Cristo, el cual es puro. Juan 6:40. Juan 6, versículo 40. Juan 6:40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, habla Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, hasta que este evento pase, que moramos y que resucitamos, o que Cristo venga, es que vamos a alcanzar la santificación perfecta o la glorificación. Pero ya sea que moramos o que Él venga, de cualquier forma vamos a ser transformados. Y ahora sí estaremos en una perfección total. Romanos 8:28. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 dice así: y sabemos, habla el verbo saber, por eso es que estudiamos para saber, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Dice que Él nos conoció. Bueno, conoció, habla de que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él ya te conocía. Él ya sabía quién eras. Desde antes que se creara todo, Él ya te conocía. Bueno, Pablo usa el verbo sabemos. Vean lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, Pablo dice, sabemos, entendemos, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Dios nos llamó a un propósito, nos llamó a una meta, el cual es ser formados a la imagen de Dios, ya como hijo de Dios. Por lo cual, cualquier cosa que te pase, te va a llevar a ser como Dios, a ser como Cristo. Entonces Dios te conoció desde antes de la fundación de todo. Y en ese conocimiento, por eso es Dios, en ese conocimiento, Él sabía que tú ibas a abrir tu corazón. Él ya lo sabía. Ibas a creer en Él, en su sacrificio, en el sacrificio de Cristo. Y en ese momento te predestinó. Es decir, te marcó un destino glorioso para ti. Y en algún momento de tu vida, te llamó a través de la proclamación del Evangelio, de la predicación. Llega el llamado, Dios te llama a través de la proclamación del Evangelio. Llega el llamado, tú respondes positivamente, aceptando ese llamado, recibiendo por fe su gracia, la salvación, y en ese momento te justifica, te hace limpio, ya no debes nada, te eres declarado justo. Eso es lo que hace el Señor. Bueno, ahorita todos estamos en este punto, somos justificados todos,
somos limpios, aquí estamos todos. Pero vean lo que dice el 30. Y a los que predestinó, o sea, a los que les dio ya un destino, a estos también llamó por medio de la proclamación del Evangelio. Y a los que llamó, a estos también justificó. Aquí estamos todos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este evento aún no se da. Se va a dar cuando moramos o cuando el Cristo venga. Pero de que se va a dar, se va a dar. Bueno, entre la justificación y la glorificación, justificación, glorificación, está el proceso de santificación, es decir, nuestra vida, después de haber nacido de nuevo, el proceso de santificación. Este proceso de santificarnos es alejarnos cada día más del pecado, pero no es por ganarnos algo de parte del Señor, no es para ganarnos el favor de parte de Dios, no, es porque Dios es un Dios celoso que nos quiere para Él, y solamente para Él, y a donde vamos, pues es un lugar santísimo. Entonces tenemos que comportarnos a la altura. Entonces, nadie que se llame cristiano puede evadir el proceso de santificación. Lo repito, nadie que se precie de ser cristiano puede evadir el proceso de santificación. Ese viene sí o sí con la nueva naturaleza que está dentro de nosotros. Si usted dice que es cristiano, pero nunca empezó en usted este proceso de santificación, usted no es cristiano. O sea, si no siente ese dolor o ese deseo de apartarse del mal, usted no es cristiano. Este proceso no se puede evadir. Este viene con la nueva naturaleza. No es una opción. No es, yo soy hijo de Dios, pero pues no quiero vivir igual. No, así no funciona. Eso no existe en la Biblia. Una vez que tú eres cristiano, no tienes opción. Es algo natural que ya traes. Es un mandamiento de parte de Dios. Sean santos, ahí está el mandamiento, como yo soy santo. ¿Por qué? Porque ya pueden, porque ya tienen mi naturaleza, ya tienen mis genes. Sean santos como yo soy santo, apártense del pecado, sean puros como yo soy la meta, dijo Jesús. Entonces la santificación es una opción, no es si quieres, si no quieres, si te nace, si no te nace, no. La santificación es la voluntad de Dios para sus hijos. Juan 17:17. Juan 17, versículo 17. Dice el versículo 17. Santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Ahí está, o sea, con tu verdad, apártalos del pecado, santifícalos, acuérdense, apartarse del pecado. Con tu verdad, apártalos del pecado. ¿Cuál es esa verdad? Ahí mismo dice, tu palabra es la verdad. O sea, la palabra en la que creímos y nos hizo nacer de nuevo, esa palabra tiene el poder de hacerte o de alejar, de apartarte para Dios o de alejarte del pecado. Esta palabra, santifícalos en tu verdad. O sea, con la palabra, con la verdad, apártalos del pecado. Tu palabra es la verdad. Era ahí la importancia de la proclamación del Evangelio. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí la palabra o la frase yo me santifico a mí mismo se refiere al sacrificio de Jesús, al acto de la cruz ya consumado, que a pesar de que fue hace 2000 años y pico, sigue teniendo el mismo poder. Entonces la gente se sigue santificando una vez que nace de nuevo, aceptando el sacrificio de Cristo. 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, lo que ahora como cristianos nos identifica o nos hace diferentes es la santificación. Pero esa santificación viene a través de la obediencia a la palabra de Dios, a la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de todo un pecado. Entonces, ¿cómo es que nos apartamos de todo pecado? Obedeciendo la palabra de Dios. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tú escuchas la verdad, obedeces la verdad, te apartas del pecado. Es así de sencillo. Hebreos 12:14.
Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos, dice ahí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es, sin obediencia a la palabra, sin obediencia a la verdad, sin santificarnos, no tendrás el favor de Dios aquí en la tierra. No tendrás la gracia de Dios. Es decir, si no obedeces a la palabra de Dios, es rebeldía, es pecado. No verás a Dios, no verás el favor de Dios, la gracia de Dios. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios ante Dios y ante los hombres aquí en la tierra. La gracia que nos sustenta, que nos capacita, que nos consuela, que nos guía. La misma vida es un regalo, es un don, es la gracia de Dios, la gracia que nos da entendimiento. Si alguno de ustedes, dice, ya cristianos, hijos de Dios, no obedecen a la verdad, desobedecen a la verdad, van a dejar de alcanzar el favor de Dios. No van a alcanzar la gracia de Dios, ya como cristianos. No está hablando de perder la salvación. No, es cierto, ya lo hemos estudiado. Está hablando aquí en la tierra. No vas a ver el favor de Dios en esta tierra. No vas a alcanzar a ver la gracia de Dios, el rostro de Dios aquí en esta tierra. Versículo 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura, ¿a qué se refiere? Al pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese verán es el mismo verbo, pero no significa verlo cara a cara en el cielo. No, significa que por el pecado aquí en la tierra, en el mundo, por la falta de santificación, no verás a Dios, su favor divino aquí en la tierra. No verás la gracia del Señor. Entonces, un nacido de nuevo peca, ¿cierto? Pero no pierde su salvación. No la pierde. Pero si el pecado no es confesado, sí pierde la comunión con Dios. Sí la pierde la comunión con Dios. Y mientras no se arrepienta, mientras no confiese el pecado, la gracia, el favor de Dios no lo alcanza, lo pierde. Las bendiciones no lo alcanzan. Si obedeces, las bendiciones te van a alcanzar. Pero si no obedeces, ya como cristiano, no te van a alcanzar, el favor de Dios no lo vas a alcanzar. Dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, no va a recibir, no verá el favor de Dios aquí en la tierra. Deje de alcanzar. Alcanzar es recibir. No recibe la gracia de Dios, el poder de Dios, por causa del pecado, por no haber santificación. Miren, el problema de un cristiano no es tanto el pecar. Lo vuelvo a repetir. El problema de un cristiano, hijo de Dios, no es tanto el pecar, sino no confesar el pecado. Porque si tú pecas, abogado tenemos. De que ganamos. Abogado tenemos, el cual es fiel y justo y nos perdona y nos vuelve a limpiar. Nos limpia la parte que nos ensuciamos. El problema es que no nos confesamos. Ese es el problema del cristiano, que no lo reconocemos. No reconoces que has hecho algo malo. Y ahí es cuando no recibes la gracia de Dios, el favor de Dios aquí en esta tierra. Son esas personas que todo les sale mal, que quieren hacer algo y no les sale. Se les poncha una llanta del carro y pasa otro carro y les raya, les quita el espejo. No les sale nada, no alcanzan el favor de Dios, no tienen paz.
Esto el Señor nos lo da, nos lo permite para que nos arrepentamos, para que recapacitemos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Alcanzó el favor de Dios? ¿Cómo le fue? A ver, ahí va. El hijo pródigo, ¿alcanzó el favor de Dios cuando se fue? Otra vez. El hijo pródigo, cuando se fue, ¿alcanzó el favor de Dios? ¿Alcanzó la gracia de Dios? ¿Cómo le fue? ¿Era hijo? Nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo. Pero por el pecado dejó de alcanzar la gracia del Padre. Es lo que nos pasa a muchos cristianos. Por causa del pecado. Pero ¿qué pasó cuando el hijo se arrepintió? Reconoció, recapacitó, meditó y fue a la casa del Padre. ¿Qué pasó? Volvió a alcanzar el favor de Dios. Volvió a vestirse, le puso su anillo, le puso su ropita y todo el rollo y comió bien. Pero nunca dejó de ser hijo. Pero vean qué situación tan lamentable de cristianos que no son obedientes a este proceso de santificación. Y a cualquier mínimo le dan esta entrada. A cualquier mínimo. O sea, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más. Pero no tienen la fuerza para enfrentar. Viene un problemita. Viene una situación. Viene una tentación. Y rápido caen. Están débiles, están enfermos. Pero ahorita vamos a ver más. Bueno, un marido que maltrata a la esposa, una esposa desobligada, un hijo rebelde, sus oraciones no son contestadas, rebotan del techo, dice la palabra. Bueno, ya el hermano leyó el proverbio que habla acerca de una mujer virtuosa, pero también incluye al hombre. Hagamos eso. Y van a saber cómo tus oraciones son contestadas. Vas a ver cómo alcanzas el favor de Dios. No es peleando con tu esposo así, cuchito de palo, puro golpe y no corta. No es el mismo punto con el hijo, con la mamá, no. Haz tu parte, obedece la palabra de Dios y Dios te va a contestar. Dios te va a escuchar. Ahora, pregunta, ¿qué sucederá con un cristiano que peca y no se arrepiente? ¿Qué sucederá con un cristiano que peca y no se arrepiente? ¿Dios nos deja sin disciplina? Claro que no, porque Dios al que ama, disciplina. Vamos a ver una historia que los va a hacer temblar. Y bueno, yo ya temblé, pero ahora les toca a ustedes. Con esa historia, hermanos, ustedes no van a poder dormir. Pero está bien. Sirve que oran ahí en la noche. Ahí va, vámonos, Hechos 5:1. No se vaya, hermana. No huya. Hechos 5:1, vámonos. Vamos a ver una historia, de todos conocida, pero es la historia, escuche, de dos hijos de Dios que pecaron. Y veremos cómo ese pecado Dios lo trató con severidad. Repito, el contexto, es la historia de dos hijos de Dios que pecaron y que Dios trató ese pecado con severidad. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿saben qué significa Ananías? El nombre Ananías. El Señor es lleno de gracia, significa. El Señor es lleno de gracia, significa Ananías. O sea, ese es un nombre hermoso. Significan, ¿cómo te llamas? El Señor es lleno de gracia. Ese es un nombre muy bonito, muy hermoso. Pero lleno de gracia se burló de la gracia. Vean qué interesante. Vean qué datos nos da la Biblia. Qué impresionante. Un hombre cuyo nombre es lleno de gracia, este hombre tomó el pecado a la ligera.
Lo tomó a la ligera el pecado. Dejó que el pecado se arraigara en su corazón. Ananías, alguien que tomó la gracia para decir, no pasa nada. Simplemente es un pecado que quien no lo hace, y permitió pecado en su corazón. Recuerden, Ananías y Zafira son hijos de Dios, son cristianos, así como usted, así como yo. Ananías con Zafira, su mujer. ¿Saben qué significa Zafira? Hay otro dato. Hermosa significa Zafira. Ahí están los nombres, para que luego no digan que cómo se va a llamar el bebé. Ahí están Ananías y Zafira. Bueno, digo para los que van a tener más hijos, ¿no? Ananías y Zafira. Zafira significa hermosa. Hombre lleno de gracia con su mujer la hermosa. Vendió una heredad y sustrajo del precio. Se clavó una lanita, como diríamos acá, ¿no? Sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer. O sea, se pusieron de acuerdo. Hubo una confabulación ahí para transar, para robar. ¿Y qué es lo que leía el hermano hace ratos? Mujer, pues es la mujer virtuosa es la que no empuja al marido a pecar. Al contrario, mujeres, no se pongan de acuerdo con el marido. Si el marido, no, pues dígale que no, dile, eso es mentira, no hagas eso. ¿Sí lo van a hacer? Bueno, ya dijeron, no pueden mentir. Después de esto, lo van a tener que hacer. Después de que les explique más, van a tener que hacerlo. Entonces, bueno, el contexto aquí de Hechos 5 es un mover del Espíritu Santo, en el que los cristianos dice que repartían sus bienes entre ellos, y dice que no había necesidad. Es decir, si uno tenía 2 carros, pues yo nomás ocupo uno. Lo vendía y traía el dinero a los apóstoles, y los apóstoles lo repartían entre los más necesitados, y por eso no había necesidad, dice la palabra de Dios. Zafira y Ananías, este matrimonio quiso participar de ese mover. Pero escuchen, a las demás personas el Espíritu les decía, vende tu casa, vende tu carro, da el dinero, da la ofrenda. A estos nadie les dijo. Ellos lo hicieron por su cuenta. Bueno, ya estudiamos las obras de la carne, ya no me puedo regresar. Ya usted ahí, agárralo y métalo ahí, ¿no? Cada cosa en su lugar. Pero estos quisieron participar de eso, vendieron una propiedad, pero pues vieron que era mucho dinero. Les digo, no, pues este terreno allá, vamos a venderlo y lo damos a los apóstoles también nosotros. Pues ¿cuánto vale? Pues $1,000,000. Estoy poniendo un número, ¿no? Y lo vendieron, y ya cuando miraron el dinero en su mano, digo, ay, pues como que es mucho dinero. Oye, y si nada más damos 300,000, pues todavía es mucho, ¿no? No, pues sí, ok, mira, vamos a hacer esto. Se pusieron de acuerdo. Cuando vayamos con el apóstol Pedro, y pues le vamos a decir, ¿sabes qué? Vendimos nuestro terreno en $300,000. Aquí está el dinero. ¿Estás de acuerdo, Ananías? Sí, Zafira, estoy de acuerdo. Fíjense, un matrimonio se puso de acuerdo para hacer eso. Ahora, estos quizá lo hicieron público. Quizá querían que todos lo vieran. Para que vean que nosotros también. Quizás querían el reconocimiento nada más de la congregación. Quizás solo lo estaban haciendo para reportar a los taxes. ¿Quién sabe cuál era su intención? Pero no era pura. Ese es el punto. No era pura. Versículo 3. Y dijo Pedro, perdón, me brinqué. Y sustrajo del precio, el 2, sabiendo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte del dinero, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has vendido a los hombres, sino a Dios? Mira, Ananías, nadie te obligó a venderla. Nadie te dijo de nosotros que lo vendieras y que nos lo dieras. Nadie te dijo, nadie te obligó. Tú lo hiciste porque quisiste. Era tuya. ¿Por qué quieres engañarnos? No nos engañes a nosotros.
trataste de engañar al Espíritu Santo. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Aquí la palabra expiró significa colgó los tenis, como diríamos nosotros. Entregó el equipo, o más bien se lo pidieron. Murió Ananías. En ese momento cayó y expiró, murió. Qué drástica disciplina de parte de Dios. ¿Saben Bueno, la lección aquí, hermanos, es que no podemos jugar con el pecado. Esa es la lección. Bueno, después de varias enseñanzas, lo que podemos ir concluyendo es que no podemos jugar con el pecado. No podemos arraigar el pecado en nuestro corazón. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, le dice el precio, la cantidad. Y ella dice: sí, en eso, en 300,000 la vendimos. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ya aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. O sea, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido en mentirle a Dios? Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Estos hermanos trataron de engañar a Dios. Y Dios, vean la disciplina que usó con 2 de sus hijos. Por eso la pregunta primera: ¿seguiremos pecando? ¿Seguiremos en el pecado? Ellos trataron de engañar a Dios. Pensaron que nadie sabía. Pensaron que nadie se había dado cuenta. Que nadie se iba a dar cuenta. ¿Cuántos son así? Tratando de engañar a Dios. Pero déjeme le digo, eso es imposible. No podemos engañar a Dios. Tengamos mucho cuidado con lo que dejamos arraigar en nuestro corazón. Es cierto que la gracia nos perdona todo, pero no podemos jugar con el pecado. ¿Salimos del pecado para seguir en el pecado? ¿No es la voluntad de Dios acaso que estemos en santificación, que nos alejemos del pecado? ¿Por qué seguir en el pecado que nos ha arruinado, que nos ha hecho pedazos, que nos ha destruido? ¿Por qué seguir en el pecado? Vemos pues en este matrimonio algunos pecados como la codicia, vemos el egoísmo, el engaño, la mentira, y son pecados que, bueno, pues ¿quién no ha mentido? Bueno, pues ¿quién no ha engañado? Pues ¿quién no tiene poquita codicia en el corazón? No, pues son pecados pues hasta normales. Ya vimos que no. Lo que tú lo ves normal, el Señor lo rechaza. No podemos jugar con el pecado, así sea muy chiquito para nosotros o insignificante para nosotros. Vemos un pecado secreto, un pecado que asabidó en el corazón secretamente, pero que Dios lo expuso. Y Dios nos vuelve a hablar aquí en Hechos 5. Yo sigo rechazando el pecado. Ese que ves tan normal, que quizás todos los días es una mentirita, hay codicia, eso que tú ves normal, yo lo sigo rechazando, dice el Señor. Yo sigo sin aceptarlo. Pedro discernió el pecado y sin vacilación confrontó el pecado de Zafira y Ananías. No anduvo con rodeos, fue y confrontó rápidamente. Esto es algo, hermanos, que como líderes, a mí me pasa, que nos cuentan cosas, oímos cosas, y se nos prende el discernidor. Así se prende, no, te está mintiendo. No es cierto. No le creas. Y uno cuida su corazón.
Bueno, esto le pasó a Pedro. O hay veces que cuando venimos aquí a la iglesia, pues yo prendo mi discernidor, ¿no? Desde que llego, a ver qué oigo. No de ustedes, sino de acá enfrente. De la palabra que estoy escuchando. De lo que estoy cantando. O sea, inconsciente, yo llego y, ok, Señor. El discernidor, vámonos. Y bueno, todo líder que se precia de ser ministro de Dios, tiene que caminar en santidad, en santificación, para que entonces podamos reprender con sana doctrina y con moral también. A Tito se le dijo: Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero para eso Tito tenía que estar bien, tenía que estar en obediencia, en santificación, con un corazón puro. Y Pedro le pregunta a Ananías, a Zafiras: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Noten que no le está echando la culpa al diablo, no le está echando la culpa a Satanás, le está preguntando a él directamente: ¿por qué permitiste que tu corazón se llenara de codicia, de celos, de mentira, de egoísmo, de corrupción? ¿Por qué haces tus tranzas en tu trabajo, en la iglesia? ¿Por qué robas? ¿Por qué tomas lo que no es tuyo? No me estás mintiendo a mí. O sea, pues, uno quien pues no sabe muchas cosas. Pero no le estás mintiendo a su patrón, no le estás mintiendo al pastor, no le estás mintiendo allá a su marido, a su esposa, a sus hijos, no, le estás mintiendo a Dios. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de mentira? Ananías, no le mentiste a un hombre, le mentiste a Dios. No agarraste lo de un hombre, estás agarrando lo de Dios. ¿Tratas de engañar? ¿Tratas de esconderte de Dios? Imposible. Pablo lo dijo: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si yo le robo a mi patrón un producto de $100 y él se gana $100 en un día, yo le estoy robando 8 horas de su vida. Fíjense el mandamiento: no robarás, no matarás. ¿Por qué? Porque él invirtió 8 horas de su vida en $100 para ganar $100 y yo se los estoy robando, le estoy robando 8 horas de su vida. ¿Por qué Dios enjuició con muerte a 2 de sus hijos? ¿Por qué fue tan drástico Dios? ¿Y por qué fue un juicio inmediato también? ¿Por qué no hubo chance de que se arrepintieran al otro día, o en 1 año, o en 2 años? ¿Por qué fue un juicio así tan severo, con muerte y de una forma inmediata? Esto es por amor. Y esto ya escapa a nuestro entendimiento. ¿Cómo que por amor los mató? Pues por misericordia, por pura misericordia. Quizás iban a acabar como Sansón. ¿Se acuerdan cómo acabó Sansón? Como payaso. Su muerte fue una muerte espantosa, daba vergüenza, daba burla. Por su culpa pisotearon el evangelio de Dios. Y el Señor dice: no, mira, antes de que pase eso, mejor te vienes. ¿Cuántos cristianos mueren antes de tiempo por el pecado? ¿O ustedes creen que la voluntad de Dios para con Sansón era que muriera así? Yo les aseguro que no. Pero ese Sansón, hermanos, era un carnal. Era un Juan Camaney. Era un todas mías. Así era ese Sansón. Pero ¿cómo está la iglesia hoy? Los líderes, los diáconos, los pastores, que tratan a las hermanas como de su propiedad, como si fueran de ellas, de ellos, como si las quisieran para ellos, cuando ya están casados, cuando ya tienen su esposa, su esposo. Y cuando dice la Biblia a las jovencitas: trátalas como tus hermanas, como tus hermanitas.
pero el pecado deja que se arraigue, que se quede ahí. Bueno, ¿por qué Dios a veces trae juicio inmediato y a veces tarda? ¿Por qué será? ¿Acaso Dios siempre juzga el pecado de sus hijos de la misma manera? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él no le pide consejo a nadie. A Él nadie le dice qué hacer. Y Él en esa soberanía y en ese conocimiento de todo, Él en ocasiones da juicio inmediato. En el Levítico hay una historia de unos ahí, hermanos, que juicio inmediato. Más adelantito, con Moisés, Coré, en cuanto se rebeló, Moisés, tú ya no vas a decir qué hacer. Yo también tengo el Espíritu de Dios y a mí también me habla y también me guía. Y ya no quiero que me digas qué hacer tú, Moisés. Nos vamos a separar. En ese momento Dios le dice a Moisés, hazte un lado, Moisés. Ay, Señor, ¿qué vas a hacer? Hazte un lado, Moisés. Hazte un lado. Y todavía Moisés se hinca. No, Señor, hazte un lado, Moisés. Y cuando Moisés vio que era en serio, pues mejor se orilló. Y en ese momento la tierra se abrió y se tragó a Coré. Pero no solamente a Coré, también a sus hijos, a su esposa, a todos esos 200 y pico que se rebelaron, a todos con todo y familia, fue el juicio, se los comió la tierra. Pregunta, ¿qué culpa tenían los hijos de la rebelión de Coré? Pregunta, ¿qué culpa tienen tus hijos? Tu familia. En eso tenemos que meditar, que tenemos familia, hijos, esposa. ¿Qué culpa tienen ellos de nuestra rebeldía? Ahora, si no te ha llegado el juicio, es por pura misericordia de Dios. Pero eso no significa que si sigues así, no te va a llegar. Bueno, esto a mí tampoco me gusta, hay que decirlo, porque yo voy a dar cuentas. Y si no les digo, ustedes me van a reclamar a mí, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Así que mejor, como dicen los chavillos, hay que aguantar la vara. Mejor. O sea, nuestro Dios es Dios de misericordia. Grandes son sus bondades, grande es su fidelidad. Y cuando cantamos eso decimos, Señor, gracias, Señor. Tu misericordia es grande, tu fidelidad, tu bondad, Señor. Gracias. Y nosotros como sus hijos tenemos que apelar a esa misericordia, a esa bondad, a esa fidelidad, a arrepentirnos y santificarnos cada día. Cada día. Si alguno está coqueteando con el pecado, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. No deje que el pecado se anide. Sáquelo de su corazón. Porque Ananías, eso fue algo que dejó anidar. No dice la Biblia, pero se entiende. 1 mes, 2 meses, 3 meses planeándolo. No deje que se anide el pecado en su corazón. Hay que sacarlo. Y seguramente, yo estoy seguro, hermano, que Dios le habló. No lo hagas, Ananías, no lo hagas. No, saca eso. Y no hizo caso. Y oía predicaciones como estas, las ignoraba. No les hacía caso. El Señor espera que reaccionemos, que reconozcamos y que confesemos nuestro pecado y nos santifiquemos. Por eso el juicio no llega. Por pura misericordia. Primera de Corintios 11:29. Primera de Corintios 11:29. Aquí el contexto habla de tomar la cena del Señor indignamente. Dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, la palabra indignamente es sin discernir, indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y juicio bebe para sí. Es decir, si tú participas, si tomas la copa, el pan,
que son el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Jesús, el simbolismo, el símbolo es la copa y es el pan. Si tú lo tomas a la ligera, su cuerpo y su sangre, dice, juicio bebes, juicio comes, si no lo disiernes, o sea, si no meditas, si no lo confiesas, si no te arrepientes. Versículo 30, por lo cual, o sea, por no discernir, por mantener el pecado, por no confesar el pecado, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hay muchos enfermos. Cabe decir que no siempre una enfermedad es por el pecado, pero en algunos casos sí. ¿Para qué? Para que reaccionemos. Ya que la enfermedad es donde más meditamos. Es donde estamos más sensibles, es donde nos quebramos, es donde meditamos más, reconocemos más. Porque cuando ya estás ahí enfermo en la cama y sientes que ya arañas el cielo, ay Señor, si me sacas de esto ahora sí, perdóname, y sacas todo. Unos se lo llevan todavía. Dice, muchos están enfermos a causa del pecado, están estresados, cargados, frustrados, atormentados. No le busques más. Es el pecado. Pero ya no tienes que cargar esa bola de cargas. Ya no. Ya pagó Jesús. Solamente tienes que confesarlos, arrepentirte. Pues yo voy a ir con el psicólogo. El psicólogo te va a decir nomás que te ves de vacaciones y te va a sacar $500. Y aquí se lo estoy dando gratis. Es el pecado. Por eso hay muchos enfermos, están débiles, no pueden enfrentar nada. No le pueden hacer frente a nada, son muy débiles, son miedosos. Es que, no, mejor no. No tienen fuerza para enfrentar nada. Cuando el Señor dice que nos dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, pero no alcanzamos ese favor por el pecado. No alcanzamos las bendiciones, las misericordias de Dios por el pecado. Sí me dio un espíritu de poder, pero es que nada más arrepiéntete y vas a ver cómo ese poder va a fluir a través de ti. Pero estás débil, estás enfermo. Y dice Pedro, no permitas que Satanás llene tu corazón de pecado. Sigo leyendo el 30. Enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, han muerto a causa del pecado. Cristianos que se han ido antes de tiempo, han muerto antes de tiempo por el pecado. Ahora, claro, no siempre una muerte prematura es por causa del pecado, pero en algunos casos sí. Como fue el caso de Ananías y Zafira. Y dice, y cuando ellos murieron, o sea que la iglesia dijo, no, pues trataron de engañar al Espíritu Santo y murieron. Y la iglesia dice, se llenó de temor a Dios. O sea, de respeto al Señor. Porque el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El buscar a Dios, el buscar obedecerle, el buscar santificarnos. Y la iglesia de los Hechos, cuando pasó este hecho, dice que temió más al Señor, respetó más al Señor, buscó más al Señor. Yo pregunto, ¿será que tiene que pasar algo así aquí, hermanos? Para que ya despertemos. ¿Será que alguien se tiene que morir de los de aquí para que ya te limpies de una vez por todas? ¿Para que dejemos el mugreo de una vez? Nuestra familia, ¿qué culpa tiene? Medita en eso. Pensemos en eso. Dios jamás aceptará el pecado. Jamás. Su voluntad es nuestra santificación. Pero si hay un Ananías que piensa que no pasa nada, o que si no le ha pasado nada es porque lo que está haciendo pues no es tan malo, y Dios lo aprueba, y es el consentido de Dios, tenga mucho cuidado. Dios ya nos habló en Hechos. Ya sabemos lo que piensa y su postura acerca del pecado.
No es lo que tú pienses del pecado, lo que yo pienso del pecado. A nosotros nos importa lo que piensa Dios del pecado. Ustedes noten cómo está el mundo. Todo desenfrenado. Todos hacen lo que quieren. Es una ridiculez la libertad que hay allá afuera. Ellos no se retienen. Ellos no se frenan. Antes en la televisión no se podían decir malas palabras. Bueno, ya después pues, les ponían un pip, pip. Y ahorita está un desenfreno. Ellos no se limitan. ¿Tú por qué no? O nosotros como cristianos, ¿por qué sí nos vamos a limitar a proclamar el Evangelio? Si ellos no se limitan, ¿por qué nosotros sí? Primera de Pedro 4:17. Vamos a concluir. Primera de Pedro 4, versículo 17. 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio, aquí juicio significa disciplina de Dios, comience por la casa de Dios, o sea, por la iglesia. Pero este juicio, hermanos, es por amor. Así que nadie tenga en poco la disciplina de Dios en la iglesia. Comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, los no cristianos. O sea, el juicio, la disciplina nos va a llegar, bueno, a los que estén mal, a los que estén en pecado, a los que siguen coqueteando con el pecado. La disciplina, escuche, el juicio, la disciplina no puede llegar si te arrepientes, si confiesas. Pero si insistimos, seremos castigados por Dios. Concluyo en 1 Corintios, donde estábamos, versículo 31, para que vean lo que les estoy diciendo. 1 Corintios 11:31, donde estábamos, ahí concluyo. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, confesásemos el pecado, no seríamos juzgados. No, porque ya lo confesamos. Mas siendo juzgados por no confesar, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vean el amor de Dios, la misericordia de Dios. La disciplina viene, el juicio viene, para que no seamos condenados con el mundo. Bien, vamos a concluir, vamos a hacer una oración para concluir. Y bueno, está de más decirle que usted, ahí en su corazón, solamente usted sabe qué trae. Bueno, es momento de confesarlo. Póngase de pie, incline su rostro y cierre los ojos para que nadie lo distraiga. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer una oración y confesar nuestros pecados para así alcanzar la gracia de nuestro Dios, el favor de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, Padre. Tú siempre estás al tanto de nosotros. Tú siempre estás al cuidado de nosotros, Señor. Y nos adviertes y nos enseñas tu postura, Señor, que tiene que ser nuestra postura también. Así como tú rechazas el pecado, nosotros también tenemos que rechazarlo, Señor. Todos los días te fallamos, Padre. Todos los días caemos cortos ante tu presencia, Señor. En el trabajo, en la casa, con la familia. Pero siempre estás tú ahí, Señor, dispuesto a perdonarnos. Así como aquel hijo pródigo. Venía todo sucio, oliendo allá todo eso del mundo, pero tú lo estabas esperando con los brazos abiertos, para darle toda tu misericordia, toda tu gracia. No podemos o no tenemos que ir
a pasar todo lo que pasó este hijo pródigo. No tenemos que ir, hermano. Aquí está la casa de nuestro Padre, aquí está la casa de nuestro Dios, aquí hay pan, aquí hay todo. Estamos seguros en la casa del Señor, estamos seguros en su mano. Pero seguimos en el proceso de santificación. Este cuerpo tiene que ser moldeado. Cuando venga la disciplina, cuando venga la prueba, no tengas en poco, dice la palabra. No menosprecies. Enfréntalo con valor. Enfréntalo con el poder de la palabra de Dios. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, límpiese, sacúdase. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiarlo. Y si alguno está en alguna práctica, así como cuando se ensucia una camisa blanca, un vestido blanco, que a la primer tallón pues no sale la mancha, pero al segundo sale, y al tercero y al cuarto, y ciertamente el tallón va a doler, pero vas a quedar limpio, y vas a ver cómo el Señor te va a santificar poco a poco, y te va a ir apartando para Él, y te va a apartar del pecado. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos pecado. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Cada uno te está confesando, Señor. Tráigame en la memoria, Señor, aquel pecado, para que lo confiese, lo traiga a ti, Señor. Y cuando te lo demos el pecado, Señor, tú lo vas a aventar al fondo del mar y nunca jamás te vas a acordar de él. Y estaremos limpios. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre, la cual nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu cruz, Señor. Danos esa valentía, ese valor, Señor. Porque una vez que confesamos nuestros pecados y estamos bien contigo, ese poder viene, ese valor viene para enfrentar este mundo. Enfrentar este mundo, Señor. Predicar tu palabra. Que la gente nazca de nuevo, Señor, que los hermanos crezcamos y vayamos hacia la madurez, hacia el varón perfecto que eres tú, Señor. Te doy gracias, te pongo todas tus bonitas manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga.